Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida desde el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez. En esta tarde nos acompaña Fray Luis Fernando Benítez Arias, OFM, es el rector de la Universidad de San Buenaventura en la seccional de Medellín. Fray Luis Fernando es doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia Antoniano de Roma, magíster en Filosofía por el Instituto Católico de París y la Universidad de Sorbona, licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Fray Luis Fernando siempre ha estado en la academia, nos ha estado acompañando en diversos procesos, pero también estuvo en la provincia ocupando un cargo muy especial como director de la oficina también de proyección social, y junto con Fray Gabriel hicieron muchísimos aportes durante varios años y por eso hemos querido invitarlo en esta tarde para que eh, nos cuente qué ha pasado en la provincia, que a través de todo el tema de proyección social. Creo que es un tema que ha sido también importantísimo para nuestra provincia franciscana de la Santa Fe de Colombia. Entonces, Fray Luis Fernando, gracias por acompañarnos en esta tarde. Sé que están arrancando universidad y bueno, como rector con muchos compromisos, pero hoy ha querido en esta tarde compartir con nosotros eh, todo este tema de la proyección social, que también ha sido uno de los temas que le han apasionado durante toda su trayectoria en la orden y en la provincia. Fray Luis Fernando, gracias. Entonces, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Qué alegría poder estar esta tarde compartiendo con ustedes, mis hermanos y hermanas, en la espiritualidad franciscana y más dentro de este enfoque social tan interesante y tan importante como vamos a ver. Pues esto también es un propósito realmente de búsqueda. Esto de la proyección social o del trabajo social es algo que permanentemente pues se debe buscar también, y más dentro de la espiritualidad franciscana. Y haciendo memoria, claro, de nuestro hermano Gabo, pues también poder desde ese punto de vista poder iluminar ese esfuerzo y esa tarea de buscar permanentemente ese tema social. Entonces, pues, dentro de lo que yo he vivido, porque pues tuve la oportunidad, como dijo Miguel Ricardo, yo tuve la oportunidad realmente de estar un tiempo al frente de una oficina que se llamó precisamente de proyección social, y también trabajo compartido con los laicos. Entonces, desde esa, pues allí se hicieron una serie de gestiones y una serie de actividades que muy bien se pueden resumir en un documento que precisamente es un documento que lo llamaba en mi época el documento morado, porque realmente es de pasta morada y que es el documento sobre proyección social de la provincia. Entonces, a partir de ese documento, pues quiero hacer una presentación en esta noche a todos ustedes que hacen parte de este Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, pues entremos en materia. Bueno, yo he querido titular esta presentación como una búsqueda, porque en realidad estamos en búsqueda. Aquí nosotros no podemos decir que ya tenemos un proyecto social franciscano. Todavía la cuestión sigue siendo como muy atomizada, como muy de las presencias, no el deseo incluso capitular, como se planteó en un capítulo en años anteriores, era tener un proyecto social como o unificado, provincial, pero no ha sido posible. Por eso yo he querido llamar esto una búsqueda, ¿no?, de la identidad social en la obra evangelizadora de la provincia franciscana en la Santa Fe, porque hay que tener presente que lo social nosotros lo enmarcamos dentro de la obra evangelizadora. El trabajo social de la provincia no puede ser una rueda suelta, ni puede ser tampoco una cuestión ideológica, ni puede ser una ONG, como lo dice muy bien el Papa Francisco, sino que esa búsqueda de la identidad social debe estar siempre enmarcada dentro de la obra evangelizadora de la provincia. Entonces, por eso yo lo quise titular así, y es una búsqueda, porque como les acabo de decir, eso todavía estamos en ese proceso, no hay algo definitivo. Aunque exista un documento, pues eso no significa que ya
está implementado o que ya está puesto en regla o que ya está puesto en acción completamente, ¿no? Es un documento que sirve como una directriz, pero en ningún momento pues allí se va a plantear la forma como se va a trabajar, sino que son líneas directrices y sobre todo la implementación es lo que más esfuerzo nos ha costado a nosotros, porque en ese sentido hay que reconocerlo, cómo nos ha faltado realmente mucho para implementar toda esa parte del documento social o proyección social de la provincia. Entonces, por eso quería explicarles este titular, porque lo titulo así, ¿no? Bueno, primero que todo, veamos como a unos preámbulos, unos presupuestos muy importantes que tenemos que tener presente antes de la presentación de este proyecto social, ¿no? Primero que todo, pues darnos cuenta, como les acabo de decir en el título de esta presentación, eso hay que enmarcarlo dentro de la obra evangelizadora. Y dentro de la obra evangelizadora hay que mirarlo precisamente dentro del campo pastoral. Y no olvidemos que el campo pastoral es un campo que integra al ser humano. No pensemos que la pastoral únicamente trabaja por el alma de la gente, no. Trabajamos por el ser integral, el hombre completo, la mujer completa, el ser en su totalidad. Es decir, la pastoral tiene que entenderse como dentro de una visión completamente holística, es decir, de totalidad. Entonces, por eso es importante darnos cuenta que dentro de la obra evangelizadora, ese proyecto social tiene que estar enmarcado dentro de una pastoral, y la pastoral comprende al ser humano en toda su integridad. Incluso lo vemos en los evangelios. Jesús no solamente curaba, que es la parte física, sino que también sanaba, que es la parte espiritual. Por lo tanto, él curaba y sanaba. Por eso esa discusión permanente que él tenía con los fariseos y con la clase sacerdotal de su época, porque pues no reconocían en él esa autoridad que viene de Dios y que lo constituye a él como hijo de Dios. Y a partir de allí, pues la gente esperaba únicamente que quizás curara, y ese curar de pronto sería incluso una cuestión de hasta de orden hechicero para la época. Por eso Jesús también sana, es decir, toca el corazón, toca la vida espiritual, la vida interior de la persona. Entonces, desde ese punto de vista, fijémonos cómo la salvación es para el ser humano en su totalidad, y es allí donde se coloca la obra evangelizadora. Y ya el mismo Jesús, cuando cura y sana, nos está mostrando que es una totalidad lo que precisamente se busca con todo este trabajo a nivel de evangelización. Por eso, desde ese punto de vista, cuando en el Evangelio nosotros vemos que Jesús, al curar, sanar, liberar, reintegra a la persona, a la comunidad, lo que estamos viendo es que allí está la razón de ser del Evangelio, que es justamente el hecho de hacer que el reino de Dios, como la palabra lo dice, reino, el reino de Dios realmente esté presente. Y por eso todo el esfuerzo de Jesús cuando sana, cuando cura, cuando libera, cuando perdona, es precisamente el hecho de poder ejercitar esa obra a partir del Evangelio como esa presentación del reino de Dios. Y ese reino de Dios pues tiene un ejercicio que es el de proclamar. Por eso hablamos de un querigma, que es precisamente esa capacidad de proclamar justamente esos valores evangélicos que nos concede precisamente el Evangelio. Y ese querigma está precisamente presentado en la persona de Jesucristo como quien fue una persona que fue arrestada, fue asesinada, fue crucificada, fue asesinada, resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Ese es el contenido del querigma. Cuando Pablo nos habla de querigma, nos está haciendo referencias precisamente a Jesucristo, quien sufrió, padeció, murió, fue crucificado, resucitó y está sentado a la derecha. Entonces, desde ese punto de vista, la obra evangelizadora se va a mirar como esa presentación del reino de Dios, y ese reino de Dios pues tiene una forma que es precisamente la proclamación de esos valores, y eso es lo que nosotros vamos a llamar precisamente como ese querigma. Entonces, este preámbulo es muy importante desde ese punto de vista. Ahora bien,
si con este preámbulo y con estos prealables, digámoslo así, que acabo de mencionar, es importante darnos cuenta que la meta de toda comunidad cristiana es encontrarnos. Por eso, desde ese punto de vista, lo que busca la instauración del reino de Dios entre nosotros es poder hacer que nos podamos encontrar todos, y allí donde está el esfuerzo y la tarea de la comunidad cristiana, encontrarnos todos. Y ese encontrarnos es precisamente una cuestión de contagio, de contagio. Por eso el Papa incluso nos insiste que hay que tocar el pobre, que hay que tocar la carne del pobre, que hay que tocar al leproso. Entonces, fijémonos desde ese punto de vista cómo el evangelio pasa no por una ideologización, no pasa por una imposición, no pasa por una cosa impuesta. No, el evangelio pasa por un contagio. Y el contagio es precisamente la manera, la forma, el modo, la vía que nosotros tenemos precisamente para fomentar esa comunidad cristiana que tiene un objetivo: encontrarnos. Entonces, y nos encontramos con el pobre, nos encontramos con la carne del pobre, nos encontramos con el leproso. ¿Para qué? Para aportar mutuamente la buena noticia, el evangelio. Entonces, dijémonos que es a partir del contagio como nosotros hacemos pastoral social. Es a partir del tocar, del tocar. Por eso es muy bonito y muy, pues diría yo, muy fácil desde un escritorio no tener que hablar de pastoral social, y de pronto lo que estoy haciendo yo aquí es muy fácil, muy bonito, pero otra cosa es que yo salga aquí a la puerta de la casa donde yo vivo en San Benito, que es un lugar completamente lleno de hermanos habitantes de calle y de hermanos en condición de calle. Entonces, desde ese punto de vista, otra cosa es salir allá y tocar la carne, juntarme con ellos, contagiarme con ellos y poder allí realmente ejercitar ese trabajo de pastoral social y sobre todo de aportarles a ellos una buena noticia, el evangelio. Entonces, es a partir de allí, de ese contagio, de ese encuentro, como nosotros establecemos un valor grande en la obra evangelizadora, que es el valor de la comunidad, de la comunión. Y esa obra evangelizadora, con ese valor tan grande de la comunión, nos está mostrando a nosotros que es la Trinidad el modelo de toda comunidad humana. Y nosotros queremos hablar, si nosotros decimos que la meta de toda comunidad es encontrarnos, el ejemplo que nosotros tenemos de comunión, el ejemplo que nosotros tenemos de comunidad es el de la Trinidad. Por eso, desde ese punto de vista, la comunidad humana es un proyecto tanto humano como divino. Es como, como si como un tejido donde se entrelazan hilos, el hilo humano y el hilo divino. Entonces, desde ese punto de vista, esa meta de la comunidad cristiana, que es encontrarnos, que es aportar mutuamente la buena noticia, tiene como modelo la comunidad trinitaria. Y esa comunidad trinitaria nos lleva a nosotros a darnos cuenta que en la comunidad cristiana tenemos elementos de la comunidad trinitaria divina, pero también tenemos elementos humanos. Entonces, es allí donde nosotros nos damos cuenta de que ese trabajo precisamente de evangelización, en el cual se enmarca el proyecto social, es un trabajo de construcción de la comunidad donde se compara a un tejido con dos hilos entrecruzados, lo humano y lo divino. Entonces, desde ese punto de vista, lo que estamos mostrando es que nosotros no podemos hablar de lo social sin estar encarnado, sin estar ajustado, sin estar dentro del engranaje de la obra evangelizadora. No podríamos, no, en ese caso caeríamos en filantropía, que hay muchos hombres y mujeres que hacen el bien en el mundo, pero como filántropos caeríamos, como dice el Papa, en una ONG. Simplemente estamos por responder a necesidades y a problemas sociales, pero no, si nosotros respondemos a necesidades y a problemas sociales, si nosotros tocamos al pobre, es porque tenemos un trasfondo divino muy grande, tenemos un trasfondo muy grande que se llama el Evangelio, y un trasfondo divino que es la comunidad trinitaria
que nos impulsa y nos lleva a nosotros a trabajar precisamente mutuamente con el más pobre, con el más necesitado, a contagiarnos de estos hermanos y hermanas habitantes de calle, por ejemplo, o en condición de calle, a contagiarlos y a tocarlos a ellos para de esa forma poder construir conjuntamente esa meta que se compara como a un tejido en el que se entrelaza precisamente lo humano y lo divino. Por eso el proyecto social de la provincia, enmarcado dentro de este engranaje de la obra evangelizadora, enmarcado dentro del evangelio, enmarcado dentro de este modelo comunitario que es la Trinidad, ese proyecto social de la provincia tiene elementos que son la solidaridad y la dignidad humana. Hablar de proyección social en la provincia es para nosotros una oportunidad de ser mujeres y hombres solidarios y de ser hombres y mujeres que traen dignidad humana. Mire, este tema de la dignidad humana es un tema que realmente está presente en todas las agendas del mundo, agendas políticas, agendas sociales, agendas religiosas, agendas ecuménicas. La dignidad social es lo que precisamente está llevando a que nosotros en este día, nosotros nos podamos dar cuenta que una forma de hacer proyección social hoy en día es trabajar por la dignidad humana, trabajar por la dignidad humana. Entonces, a esa dignidad humana le agregamos precisamente el tema de la solidaridad. Entonces, es muy importante desde ese punto de vista darnos cuenta pues que hay dos pilares que sostienen ese proyecto social de la provincia: solidaridad y dignidad humana. Y eso está muy concorde con la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia precisamente nos lleva a nosotros a un principio de solidaridad por parte de los individuos, a un principio de subsidiariedad por parte del Estado y a una búsqueda común, Estado e individuo, de la dignidad humana. Esto está muy bien planteado en la doctrina social de la iglesia, cuando se nos habla precisamente de subsidiariedad por parte del Estado, de solidaridad por parte del individuo y de la búsqueda común del individuo y el Estado en esa dignidad humana. Entonces, eso es un principio de la doctrina social de la iglesia que tiene que sostener y regentar muy bien todo proyecto social. Por eso, ya que estamos hablando después de eso que hemos venido presentando sobre esos preámbulos, esos prealables, para llegar precisamente al tema de la provincia, nos damos cuenta que en nuestra provincia hay testimonios históricos de hermanos franciscanos en Colombia que han hecho su opción por el empobrecido y los vulnerables de la sociedad. Por eso nuestra proyección social en la provincia y por eso les explicaba el título de esta presentación, es una búsqueda permanente. Nosotros no tenemos un proyecto social provincial. Nosotros tenemos obras sociales locales a nivel provincial. Pero hacer un proyecto social franciscano, esa es la búsqueda nuestra. Esa es la búsqueda nuestra. Incluso se pensó que Guapi en un momento dado, con el trabajo social que se tenía allí, la Fundación Juan Pablo II, que todo fue un trabajo de Gabriel Gutiérrez cuando estuve trabajando en Guapi, lo mismo del ancianato San Joaquín y Santa Ana, se pensó en un momento que ese trabajo social en Guapi fuera como la obra social de la provincia. Pero esa idea se fue resquebrajando y al día de hoy tenemos trabajos locales, tenemos acciones muy personales y locales. Casi todos esos comedores y trabajos que existen en las parroquias y en algunas casas de la provincia nuestra, eso ha sido más iniciativa personal de algún fraile que algunos han perdurado en el tiempo, otras obras de esas se mueren con el fraile cuando ya también se los lleva mi Dios. Entonces, desde ese punto de vista, pues no es una cosa consolidada y ahí es donde a nosotros nos falta como provincia consolidar muy bien ese proyecto social. Entonces, desde ese punto de vista, hemos tenido hermanos, testimonios de hermanos que han trabajado fuertemente por el aspecto social de la provincia.
en la provincia. Entonces, desde ese punto de vista, vemos desde ese punto de vista cómo la historia de la provincia está marcada por una intención permanente por la obra social provincial, pero todavía esa intención no deja de ser una muy buena intención, pero no todavía no es una realidad, todavía no es un hecho concreto, todavía no se ha materializado, todavía no sabemos en realidad cuál es el proyecto social de la provincia. Entonces, por eso estamos en esa búsqueda, ¿no? Ahora, este centro de formación, precisamente formación social, formación y acción social, Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, precisamente este centro de formación es ya una oportunidad al menos para que la idea no se muera, para que al menos sostengamos esa idea de que necesitamos un proyecto social en la provincia, y es allí donde precisamente todos ustedes que están de una u otra forma vinculados con nosotros en la provincia ayuden realmente a poder implementar, a poder materializar, a poder llevar a cabo este proyecto social de la provincia. Entonces yo creo que aquí hay un trabajo de corresponsabilidad entre ustedes y nosotros los hermanos de la provincia para que en realidad podamos llevar a cabo este proyecto social y no se quede únicamente como un testimonio muy bonito de hermanos muy particulares que tienen de pronto un afecto por trabajar con la gente más pobre, necesitada y vulnerable, pero que no pasa de ser una buena intención personal, pero no provincial. Entonces creo que en ese sentido es donde el trabajo de la proyección social tiene que apuntar, de ver de qué forma todo eso lo podemos unificar, ver de qué forma nosotros podemos realmente hacer que todas esas buenas intenciones personales y locales se conviertan realmente en un solo proyecto y no sea una presentación como muy atomizada de la obra social de la provincia, ¿no? Ahora bien, ese proyecto social de la provincia pues tiene un marco teórico, ¿no? Así como hay unos prealables y los presentamos a toda obra social de la iglesia y incluido dentro de ella la obra social de la provincia, dentro del proyecto social que nosotros tenemos en la provincia, o el documento morado, como lo llamo yo, dentro de ese documento pues allá hay un marco teórico que sostiene precisamente ese trabajo social. Y lo primero que nos destaca ese documento morado es el bautismo. Nosotros desde el bautismo somos profetas, reyes y sacerdotes. Y el trabajo precisamente de la obra social tiene que estar marcado dentro de esa condición de mujeres y hombres profetas. Mujeres y hombres profetas que desde el bautismo nos invita a nosotros a predicar, a comunicar, a llevar un mensaje precisamente a los demás. Mire hoy, por ejemplo, con esta fiesta de la presentación del niño Jesús al templo, cómo uno se da cuenta que Jesús cuando es presentado en el templo, y eso lo ilumina muy bien el profeta Malaquías en la primera lectura, cómo la ofrenda de Jesús en el templo es una ofrenda misionera, no es una ofrenda reparadora. En el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía algo a Dios, era para reparar un pecado, reparar un delito, como para tratar de calmar la ira de Dios, calmar el malestar de Dios contra su pueblo por algún pecado, algún delito. Entonces, toda ofrenda que se hacía en el Antiguo Testamento tenía un enfoque reparador. Si miramos hoy en la primera lectura de Malaquías, la ofrenda de Jesús hoy en el templo, José y María van a ofrendar su primogénito al Señor en el templo. Esa ofrenda es netamente misionera. Y de ese punto de vista, la ofrenda misionera nos lleva a nosotros a que es el profetismo como entrega, como comunicación, como participación, como presentación permanente de la palabra de Dios, lo que nos está indicando que todo bautizado, hombre o mujer, en el nombre de Jesucristo, es un profeta. Entonces, fijémonos cómo el trabajo social de la provincia tiene que estar precisamente enmarcado dentro de esta condición de mujeres y hombres bautizados, donde hemos recibido una condición de profetas, de reyes y sacerdotes. Entonces, allí hay un elemento importante en este marco teórico del proyecto social.
Vienen los documentos del CELAN, la Conferencia Episcopal Latinoamericana ha tenido a lo largo de su historia desde 1954, si no estoy mal, con la primera conferencia episcopal en América Latina. Desde ese momento el CELAN ha tenido precisamente encuentros de los católicos del continente reunidos, y después de esas reuniones o asambleas salen documentos, y a partir de esos documentos pues hay una serie precisamente de anuncios, se anuncian muchas cosas. También hay denuncias en esos documentos del CELAN a lo largo de las conferencias episcopales latinoamericanas, hay denuncias. Hay una presentación de los rostros, y allí destaco yo el documento de Puebla. El documento de Puebla trabaja muy bien el tema de los rostros, porque el trabajo social es un trabajo con rostros. Eso no es un individuo que nosotros nos inventamos, ni es un ser humano ideal, ni es un ser humano avatar, ni es un ser humano virtual. Es un rostro, es un rostro. El trabajo social es con rostros, con rostro. Entonces, Puebla es un documento clave para uno entender lo que es el proyecto social, que consiste precisamente en reconocer rostros, reconocer rostros. Entonces, a partir de allí es muy importante, desde ese punto de vista, darnos cuenta nuevamente cómo volvemos a reiterar el tema de la dignidad humana, y cómo la perspectiva del reino de Dios, como lo vimos en diapositivas anteriores, es precisamente ese reino de Dios, precisamente también contribuye a esa dignidad humana. Cuando Jesús curaba, sanaba, liberaba, perdonaba a alguien, lo enviaba a la comunidad. Y ahora en adelante, vete y no peques más. Eso es devolverle a la persona su dignidad, porque el pecado, la enfermedad, el endemoniado, el poseído, vivía excluido de la comunidad. Es más, la enfermedad en la época de Jesús se tenía como una posesión demoníaca. Por eso muchas veces Jesús emplea en el Evangelio, Jesús emplea el mismo verbo que emplea para liderar de Satanás o a un poseído, el verbo increpar. Verbo increpar en la Sagrada, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es un verbo que colocan los evangelistas en boca de Jesús para expulsar demonios. Y hay enfermedad, hay textos que muestran que la enfermedad era vista como una posesión, porque Jesús emplea el verbo increpar. Entonces, fijémonos cómo Jesús, cuando cura, sana, libera, devuelve a la persona a la comunidad. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Eso es rescatar lo que hay en esa persona. Dignidad. Dignidad. Entonces, desde ese punto de vista, la dignidad humana es una de las tareas grandes que nosotros tenemos, y esa dignidad humana comienza por el reconocimiento del rostro, el reconocimiento del rostro. Además de eso, hay que sumar la dignificación del trabajo humano, como también lo dice la doctrina social de la Iglesia. Y además de eso, también hay que agregar la búsqueda de un orden social. Entonces, fijémonos desde ese punto de vista que ese marco teórico del proyecto social o el documento morado de la provincia nos lleva a nosotros precisamente a darnos cuenta que allí hay un marco teórico muy importante que no podemos olvidar, y que nos ayuda realmente a sostener nosotros lo que es la búsqueda en la que nosotros estamos, ¿no? Ahora bien, ha habido también aportes franciscanos a la búsqueda del proyecto social. Desde la antigüedad hemos visto permanentemente, y cuando digo antigüedad es desde los orígenes del franciscanismo, se destaca como el movimiento franciscano, porque antes de llamarnos orden nos llamábamos movimiento, como el movimiento franciscano está ligado precisamente a un trabajo social. El mismo hecho de establecerse en sitios realmente de excluidos, de distantes de los grandes centros, el hecho incluso mismo de estar en medio de la gente pobre, humilde, sencilla, como quiere San Francisco de Asís, eso nos muestra que el movimiento franciscano estaba muy cercano a todo elemento social. Entonces, no hay que olvidar desde ese punto de vista que
los orígenes franciscanos de la orden franciscana, antes llamaban movimiento, esos orígenes nos vinculan el movimiento franciscano también con trabajos sociales. Entonces, desde ese punto de vista es importante darnos cuenta cómo esa búsqueda de lo social también está presente desde los orígenes de los franciscanos. La motivación principal para estudiar dentro de la orden era precisamente estudiar para predicar, y esa predicación precisamente abarcaba también a los más pobres y necesitados, no solamente era para predicar en las cortes o en las catedrales o a la clase noble, no, también para predicar a los pobres, y para poder predicar a los pobres había que prepararse. Por eso la necesidad de los estudios en los orígenes del movimiento franciscano, esos orígenes de los estudios nos están mostrando precisamente la importancia de esos estudios para poder también predicar a los más pobres, a los más necesitados y a los más vulnerables, ¿no? Entonces, todo eso precisamente constituye la identidad del hermano menor. Por eso es muy interesante darnos cuenta cómo esa identidad del hermano menor ha sido expresada por muchos hombres y mujeres a partir de trabajos de acompañamiento, ¿no? Hombres y mujeres que desde la espiritualidad franciscana han acompañado a enfermos, pobres, excluidos, migrantes, desplazados, mediadores de paz. Por eso, desde ese punto de vista, grandes figuras de la espiritualidad franciscana acompañan estos elementos tan importantes precisamente para darnos cuenta desde ese punto de vista cómo ellos han trabajado al lado de todos estos grupos vulnerables, todos estos grupos poblacionales vulnerables socialmente, ¿no? El documento morado del que yo hablo nos propone, por ejemplo, imágenes como San Antonio y Bertoldo de Ratisbona, que no temían denunciar públicamente los desafueros de los poderosos contra el pueblo indefenso y la explotación de los logreros, sobre todo los prestamistas de dineros con intereses. Entonces, allá hay una denuncia clara contra los usureros. El mismo Antonio de Padua va a ser, como predicador, va a tener un foco directo contra la usura, porque la usura atentaba contra los más pobres, contra los más necesitados en esas épocas precisamente del medioevo, donde se ubica precisamente todo el movimiento y los orígenes de la orden franciscana, ¿no? Tenemos que a finales del siglo XIV, Guillermo de Cremona había abordado el tema del préstamo a intereses con visión realista, es decir, nos damos cuenta desde ese punto de vista cómo también este franciscano Guillermo de Cremona asume también la crítica del préstamo con intereses a los más pobres y necesitados. Entonces, esa es una crítica permanente. Por eso nacen los famosos Montes de Piedad. Los Montes de Piedad es lo que nosotros hoy podríamos hablar como las casas de préstamo, los Montes de Piedad, Monti di Paschi, dirían en italiano. Esos Monti di Paschi o Montes de Piedad eran precisamente casas donde los hermanos le entregaban dinero a los más pobres para que pudieran también comprar ellos sus productos, porque cuando comenzó el acuñamiento de la moneda, solamente la moneda las podían tener las clases nobles, feudales y ricas, pero los pobres no tenían acceso a las monedas para poder comprar sus elementos necesarios para vivir. ¿Qué hicieron los franciscanos? Sobre todo con Bernardino da Feltre. Bernardino da Feltre es el promotor de las casas de los Montes de Piedad, Monti di Paschi, Bernardino da Feltre. Y él precisamente se ingenió esa idea de poder entregarle a la gente más pobre y necesitada sin intereses, que ahí es donde está la diferencia con los usureros, sin intereses, entregarle dinero a los más pobres para que también ellos tuvieran la oportunidad de comprar lo necesario y no solamente la moneda fuera para la clase feudal o rica o burgueses, sino que también los pobres tuvieran eso. Entonces mire que los franciscanos tienen esa idea del dinero y un dinero entregado justamente a cambio de qué? De confianza,
de crédito. Mire, de ahí viene la palabra incluso crédito. El crédito pasa por el hecho de que yo te entrego a ti algo y confío en ti que tú me vas a devolver eso. Y en ese principio de confianza, de crédito, era que se manejaba esto de los montes de piedad o Monti di Paschi en la con la idea original de Bernardino da Feltre. Entonces, fijémonos que son testimonios, son testimonios. Aquí hay muchos hermanos y hermanas que son de la orden franciscana seglar. Tienen una patrona estupendo, Santa Isabel de Hungría. El trabajo de esta mujer, cómo precisamente se dedicó a trabajar por los más enfermos, a construir hospitales. Es decir, nos damos cuenta que hay muchos testimonios de hombres y mujeres que desde los albores del movimiento franciscano y luego como orden franciscana han venido trabajando al lado de realidades sociales. Entonces, desde ese punto de vista, hoy vemos a hermanos trabajando con excluidos, con migrantes, con desplazados. Hay una fuerza grande en la orden franciscana en este momento en el mundo para trabajar por los migrantes, los desplazados. Entonces, fijémonos cómo desde ese punto de vista se van dando respuesta a toda esa problemática, y eso es lo que nosotros deberíamos también como provincia dar una respuesta desde ese punto de vista a esas problemáticas que estamos viviendo, ¿no? Yo aquí personalmente vivo en carne propia el impacto que tiene el habitante de calle o el habitante en condición de calle que tenemos acá en este sector de San Benito, en esta comuna de la Candelaria, donde realmente pues es impactante la presencia de estos hermanos y hermanas. Entonces, es allí donde uno también se tiene que preguntar nosotros como parroquia de San Benito, como Universidad de San Buenaventura, ¿qué estamos haciendo? Entonces, cada obra evangelizadora dentro de su identidad debe precisamente desde ese punto de vista buscar un elemento común que nos unifique a todos para tratar precisamente de poder implementar esto del proyecto social de la provincia. Entonces, por eso, si hay algo que caracterice a los hermanos de franciscanos es precisamente el tema de la paz. Entonces, fijémonos que eso hace parte también del ejercicio de ese proyecto social franciscano, esa búsqueda permanente de la paz, y creo que es allí donde nosotros tenemos también un papel preponderante y que no podemos descuidar ni olvidar. Entonces, es así como nosotros debemos de asumir el proyecto social franciscano de la provincia franciscana de la Santa Fe con un sentido misericordioso, completamente bíblico. No olvidemos que la palabra misericordia es una palabra hermosísima, es una palabra que viene del griego splanestai, y splanestai en griego significa revolverse las tripas. Yo tengo que, a mí se me tienen que revolver las tripas ante el dolor y el sufrimiento del otro. Eso significa splanestai, misericordia, revolverse las tripas como algo que viene de lo más profundo de mi cuerpo, de mis tripas, de mis intestinos, que me motiva, me lanza y me impulsa a trabajar por los demás. Entonces, asumir cualquier proyecto social franciscano de la provincia implica un grado de misericordia. Y ese grado de misericordia va acompañado de algo que es muy franciscano, la sensibilidad, la sensibilidad. Por eso es muy triste ver hermanos o hermanas de espiritualidad franciscana con indiferencia, con distancia, con frialdad. Eso no es franciscano, porque si algo tiene esta espiritualidad franciscana es la riqueza de la sensibilidad que acompaña a la misericordia, como esa fuerza que viene de lo más hondo de mis tripas y que lanza a mí precisamente a trabajar por los demás. El sentido profético que ya lo vimos. Asumir el proyecto social franciscano es tener un sentido profético. Esto no se puede hacer sin. Es el profetismo el que nos anima a nosotros a asumir ese proyecto social franciscano, siendo instrumentos identificando precisamente desde ese punto de vista, identificando a aquellos que son excluidos, que están separados de la felicidad, de las bienaventuranzas, como lo decíamos el domingo pasado en el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que trabajar y luchar porque muchos hombres y mujeres
que son excluidos del proyecto de Dios, que como muy bien lo veíamos en el Evangelio el domingo pasado, el proyecto de Dios es que seamos felices, que hombres y mujeres seamos felices, bienaventurados. Macario en griego significa el que está, el que es feliz, el que es felicitado, el que es precisamente reconocido, el que es bienaventurado. Y hay muchos hombres y mujeres hoy en día que están negados en el proyecto que Dios le ofrece a todo hombre y a toda mujer, ser feliz. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros también como instrumentos tenemos que darnos cuenta que asumir el proyecto social franciscano de la provincia franciscana de la Santa Fe implica para nosotros una condición de ser instrumento. ¿Instrumento de qué? Buscar que muchos hombres y mujeres que están excluidos del proyecto de Dios, de todo hombre y de toda mujer, que es la felicidad, se integren precisamente a eso. Y para eso se necesitan precisamente cualidades, la minoridad, la simplicidad, el servicio, la cortesía. Mire, la cortesía, ¿no? Es una virtud tan hermosa, tan franciscana. El que es cortés es el que reconoce que el otro, precisamente, ahora que hablábamos de los rostros, esa cortesía precisamente reconoce al otro como una persona que precisamente tiene valores, tiene principios. Entonces, nuestra actitud franciscana tiene que ser una actitud en la minoridad, en la simplicidad, en el servicio, en la cortesía, en el cuidado por el otro, en la acogida, en la paciencia, en la cordialidad. Fijémonos que asumir el proyecto franciscano implica todo eso. Menores, simplicidad, servicio, cortesía, cuidado, acogida, paciencia, cordialidad. Entonces, creo que desde ese punto de vista nos damos cuenta que asumir el proyecto social franciscano implica prácticamente una evangelización primero para mí. Yo como hermano, como hermana de espiritualidad franciscana, si yo quiero asumir un proyecto social, primero me tengo que evangelizar yo. Primero tengo que yo ponerme en el propósito de ver si en mí hay minoridad, simplicidad, servicio, si yo soy una persona cortés, si yo tengo cuidado por los demás, si yo tengo un principio de acogida, paciencia y cordialidad. Fijémonos que no es simplemente asumir un proyecto social como filántropos, como una ONG, como un grupo social que trabaja por los más desfavorecidos. No, esto implica también que antes de asumir ese proyecto social, yo me pregunte si tengo esas cualidades, esas virtudes, esos elementos necesarios para poder ejercitar ese proyecto social y que no se quede simplemente ahí como una cuestión de una ONG o un acto filantrópico o tantas cosas que hay muchos hombres y mujeres que hacen en el mundo, muy buenas, sí, pero que no los toca, no los toca. Steve Jobs o cualquier otro de los grandes magnates de este mundo, puede muy bien enviar dinero al África y ya, a contribuir a calmar el hambre y la pobreza en África. Pero ¿qué? Hay minoridad, simplicidad, servicio, cortesía, acogida, paciencia, cordialidad en él. Esa persona simplemente tiene una fundación donde canaliza unos recursos para gente pobre y necesitada. Sí, son grandes filántropos de la humanidad, eso sí, grandes filántropos de la humanidad, pero en ningún momento pues manifiestan todas estas virtudes que nosotros sí debemos de considerar como hombres y mujeres de evangelio, ¿no? Entonces, fijémonos que desde ese punto de vista, el trabajo social nos invita a nosotros a una permanente integración de lo femenino y lo masculino, es decir, reconocer la alteridad, reconocer la alteridad. El proyecto social franciscano de la provincia franciscana de la Santa Fe me lleva a mí a la creatividad, a la estética, es decir, yo tengo que tener una sensibilidad especial, no significa estética, una sensibilidad especial, a la bondad, a la ternura, a la alegría, a la libertad religiosa, a darme cuenta que hay una pluralidad cultural, étnica y de género, a las riquezas de las otras religiones. Fijémonos todo esto que está
mostrándonos apertura, apertura mental, apertura de corazón, apertura de la vida, que yo realmente si yo no tengo esa capacidad abierta, ese grado de sensibilidad que me lleva a mí a abrirme y reconocer todo esto, pues un proyecto social franciscano fracasa, porque antes que responder a necesidades sociales o materiales o físicas, soy yo el que primero me tengo que tocar dentro de ese proyecto social, porque hace parte de la obra evangelizadora y el que evangeliza primero se evangeliza a sí mismo. Entonces, desde ese punto de vista, todos estos elementos que acompañan la obra social son elementos claves para yo poder hacer esa obra evangelizadora, enmarcar esa obra social dentro del evangelio y poder hacer precisamente eso un proyecto de vida desde el evangelio. Entonces, por eso es importante desde ese punto de vista el valor grande de reconocer al otro, el otro, ¿no? Reconocer al otro como desde ese punto de vista, reconocer al otro, acoger al otro, viendo precisamente que a mí se me revela, se me da a mí la oportunidad del evangelio, hablar de hermano y de hermana. Entonces, por eso es importante ese reconocimiento del otro, y ese reconocimiento del otro pasa como categoría social, como un constructo mental social, como una razón social, como un reconocimiento de la alteridad, la alteritas, y todo eso me lleva a mí es a la acogida del otro, que juntamente con el dato revelado, yo puedo, ahí es donde yo puedo hablar de hermano o hermana. Sin el dato revelado, todo lo demás lo tengo yo. El otro como categoría social, como constructo mental social, como una razón social, como alteridad, como acogida, todo eso lo tengo, pero es el dato revelado, o sea, lo que Jesucristo me manifiesta en el Evangelio, lo que me permite a mí llamarte a ti hermano o hermana. Entonces, es allí donde el proyecto social me lleva a mí a darme cuenta que esto es más que filantropía, más que una ONG, más que una satisfacción de necesidades materiales físicas de una persona, sino que esto tiene un trasfondo grande para yo poder ver en el otro, en el rostro del otro, un hermano o una hermana, y no simplemente quedarme con una categoría social que se llama otro, con un constructo mental social que puedo construirlo a partir de libros o facultades o conferencias, de no quedarme simplemente con el otro como un elemento puramente racional, de reconocer al otro como un elemento social, sino que hay algo que yo necesito para poder realmente darme cuenta que llamar hermano o hermana a alguien, necesito yo ese dato revelado, es decir, del evangelio, y es allí donde el proyecto social se enmarca dentro de la obra evangelizadora. Fijémonos cómo vamos concatenando y vamos terminando prácticamente con lo que iniciamos, que el trabajo social está enmarcado, engranado dentro del evangelio, dentro de la obra evangelizadora. Entonces, decir hermano o hermana es una cuestión de evangelio, es una cuestión de revelación, es una cuestión de fe, una cuestión que tiene que ver precisamente con la presentación del evangelio. Entonces, a partir de allí nos damos cuenta cómo precisamente lo que se busca con ese proyecto social es una armonización de dimensiones, armonizar la sensibilidad, armonizar la poética. ¿Qué significa poética? Capacidad precisamente de crear. Nosotros tenemos que ser muy creativos, muy imaginativos, tenemos que poner a producir nuestra imaginación, tenemos que ponernos a pensar mucho realmente, a la sensibilidad, a la estética. Debo agregar precisamente la capacidad de hacer, y esa capacidad de hacer es la que me lleva a mí a ser precisamente muy creativo, a poner mi imaginación al servicio precisamente de la búsqueda de un proyecto social. Ese proyecto social me lleva a mí a armonizar el intelecto con todo lo que es simbólico, con todo lo que es participativo. No debemos olvidar que precisamente como trabajamos con seres humanos, como estamos llamados a reconocer el rostro del otro, desde el evangelio para llamarlo hermano y hermana, eso es una simbólica.
y esa simbólica yo la tengo que incorporar precisamente dentro de ese trabajo social. Y lo más importante, ese trabajo social me lleva a mí a tener una capacidad participativa, es decir, eso no es exclusivo de unos cuantos. Allí es donde precisamente se involucra el trabajo de muchos hombres y mujeres para poder organizar ese proyecto social. Por eso a todo eso también hay que agregarle la conciencia ecológica, ¿no? Todo esto que el Papa nos invita hoy a pensar en la casa común, a hablar de interdependencia, interconexión, interrelación. Entonces, si nos damos cuenta que lo ecológico aquí es una permanente concientización de que estamos en relación todos, de que dependemos todos, de que estamos conectados unos con otros. Entonces, esa conciencia ecológica nos tiene que llevar a mí a pensar también que yo también tengo que hacer que esa, de lo que hablábamos al comienzo, esa comunidad, esa meta que es como precisamente formar comunidad, toda esa interdependencia, interconexión, interrelación, me lleva a mí precisamente a establecer el valor y la importancia de esa comunidad. Entonces, por eso es importante desde ese punto de vista darnos cuenta que todos estos elementos me tienen que acompañar a mí. Por eso yo sigo insistiendo, esto primero comienza por mí. Si yo veo que no tengo estos elementos para poder ejercitar un trabajo social, mejor no nos metamos en lo que nos va a quedar grande. Pero antes de afrontar un proyecto social, hay que hacer como en el Evangelio, sentarse y calcular si con 10.000 hombres puedo afrontar al enemigo que viene con 20. Es decir, esto es de sentarse y esto es de calcular si tengo las condiciones para poder ejercitar un trabajo social por los demás. Esto no es para todo mundo, esto no es para cualquier persona, esto realmente requiere de muchos elementos prehablables, necesarios, importantes para poder ejercitar un proyecto social. Si no, desde el Evangelio, si no, esto no deja de ser filantropía, una ONG o un lugar que responde únicamente a necesidades físicas y materiales, pero que no tiene un trasfondo, que no tiene un trasfondo. Entonces, desde ese punto de vista, es importante pues darnos cuenta en qué consistiría un proyecto social franciscano y cómo estamos en esa búsqueda, como lo quise titular precisamente, lo quise titular esta presentación. Por eso quiero terminar desde ese punto de vista con las conclusiones que el documento morado del que yo hablo nos presenta precisamente, ¿no? En conclusión, articular un proyecto social de la provincia de la Santa Fe de Colombia es fruto de la misión evangelizadora y misionera de nuestra entidad. Surge como una necesidad de provincia para que se renueve y cualifique si realmente pretende que su trabajo de justicia, paz e integridad de la creación tenga una repercusión concreta y permanente. Por ello, en la provincia franciscana, en la Santa Fe, el proyecto social franciscano es una de las maneras concretas en donde podrán vivirse los valores de JPIC como expresión profética de nuestra formación, la pastoral social en las parroquias, colegios, universidades y demás presencias articuladas todas en el propósito de un mismo proyecto social. Articulación. Ese es el verbo clave. Articulación. Porque ante tanta atomización, ante tanta buena intención que se tiene, aquí hay que articular. Ese es el verbo clave en un proyecto social franciscano de la provincia franciscana, porque hay muchas cosas buenas. San Buenaventura de Medellín nace, San Benito de Medellín nace, Nuestra Señora del Carmen de Tuluá hace, San Francisco de Barranquilla hace. Nadie está negando eso. Aquí necesitamos un trabajo de articulación. Ese sería como el verbo clave para un proyecto social franciscano de nuestra provincia. Por eso, desde ese punto de vista, pues, esto fue lo que yo preparé, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, esto es lo que precisamente quise enfocarlos a ustedes en este día que se me pidió el favor de compartir esta experiencia mía dentro del proyecto social franciscano cuando existía esa oficina, y ese documento morado nos ha servido mucho para poder iluminar esta presentación.
Entonces les agradezco mucho su paciencia, su tiempo y su capacidad de aguante en este momento. Y bueno, ya quedamos en manos de Miguel Ricardo otra vez. Muy bien, Fray Luis Fernando, muchísimas gracias por acercarnos a todo este proyecto social franciscano, sobre todo que lo habla desde la experiencia, desde el corazón también, porque él estuvo ahí en toda esta construcción también. Entonces, eso creo que ha sido muy importante. Fray Luis Fernando, vamos a abrir un espacio para las preguntas, para la conversación. Claro. Eh, entonces, bienvenidos, empiecen a levantar sus manos. Ojalá hagamos de este espacio, como siempre, un espacio de enriquecimiento para todos a través de la reflexión que genera la presentación de este proyecto social franciscano y la historia y cómo se ha venido construyendo. Y también qué preguntas van quedando de todo lo que hemos venido trabajando. Entonces, aprovechemos estos momentos, estos minutos que nos quedan con Fray Luis Fernando para conversar con él. Entonces, empiecen pues a levantar sus manos. Escuchamos a ver quién se anima a ser el primero en esta noche. Muy bien, Luis Antonio, gracias. Tiene su micrófono cerrado, Luis Antonio. Ok, vayan levantando sus manos, váyanse animando todos a participar y a conversar. Tiene su micrófono cerrado, Luis Antonio. Ok. ¿Ahí me escuchas? Sí, señor, perfecto. Gracias. ¿Aló, ahí? Sí, sí, dale. Bueno. Muy bien, lo escuchamos Bueno, muy bien. Fray Luis Fernando, Miguel Ricardo y todos y todas, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Yo no sabía de este concepto tan interesante que usted nos explica en el día de hoy sobre el dato revelado. Qué interesante eso, porque pues es precisamente lo que hace la diferencia, creo yo, entre lo que es hacer el servicio común y corriente y lo que es ser franciscano dando amor, dando el evangelio, dando el mensaje del evangelio, dando fraternidad, dando solidaridad, todas esas características que usted nombró, que es el proyecto especial del franciscanismo, que es el proyecto especial que usted menciona de la provincia y que usted muy bien dice está allá en ese libro morado, como usted lo llama. A mí me surge entonces, y hace mucho rato tengo como esa inquietud de cómo nosotros debemos de cantar que en nuestra propia iglesia tenemos esos, a veces esas desviaciones de considerar que el hecho de que haya un benefactor, el hecho de que haya un servicio dado, eso es suficiente para agradar a Dios. Y no es así como usted nos lo está explicando hoy. Se necesita ese dato revelado. Y aquí, pues con todo respeto, yo quiero mencionar aquel episodio de cuando se hablaba de Pablo Escobar Gaviria y alguien decía que se había ganado el cielo por todos los favores que había hecho. Y bueno, acá según el dato revelado, nosotros realmente discernimos que no somos jueces para decir si estarán en el infierno o no, esperemos que no, pero pues por la lógica de lo que significa el mandato de no matar y significa el mandato de todos los enseñanzas del evangelio, pues entendemos que fueron muchos los pecados y no se podían cubrir con millones de dólares, ¿no? Y allí, entonces, tendremos que hacer la reflexión, hombre, nosotros tenemos aquí un compromiso, pero no necesariamente de asistencialismo, ¿no? Y yo creería que aquí tenemos que hacer un pare como en el camino y empezar a reflexionar, porque también a veces solamente dar, así lo hagamos con la mejor voluntad del mundo, no es suficiente. Tenemos que entender que también hay personas que vienen a este mundo a utilizar, a manipular, a engañar. Y que, ¿cómo hacemos para que entonces podamos hacer las cosas bien? Pues usted lo está diciendo, nos está dando una luz, es con el dato revelado. De alguna manera, el Señor Jesús nos dará a nosotros
digamos, el discernimiento suficiente para entender cuando una persona nos está o no manipulando. Ahora, de todas maneras, el amor de Dios es tan grande y eso se permeará de alguna manera en los que estamos en este proyecto de evangelización, que hasta de pronto ni nos importará si haciendo ese acto de amor con el dato revelado, ni nos importará si de pronto va a ser bien o mal utilizado. De todas maneras, me quedo con esa información que usted nos da, con esa ilustración tan importante del dato revelado, y sí creería que tenemos que hacer como una diferenciación entre lo que es dar con amor y en lo que es dejarnos manipular y dejarnos, digamos, engañar por aquellas personas que solamente utilizan el amor para su beneficio. Esa es como muy bien, hermano. Sí, ese es el objetivo. Yo creo que nosotros tenemos que diferenciar nuestro trabajo realmente. Es decir, nosotros podemos muy bien trabajar dentro de esto que nosotros hacemos diariamente, de calmar el hambre, de vestir un hermano, de visitar a un enfermo, de ir a la cárcel, darle el medicamento a un enfermo, darle los cuadernos a un niño pobre. Esos son acciones realmente concretas, pero todo eso tiene que tener un trasfondo. Si no, si no nos convertimos en una simple ONG o en un grupo filantrópico, y no, acá en el trabajo social tiene que estar engranado al evangelio, y no olvidemos que el evangelio es revelado, es revelado. Es ahí donde se engrana precisamente el trabajo. Y si yo le digo a un hermanito de la calle, le digo hermano o hermana, eso no es porque sea un cliché social, sino porque tiene un trasfondo de la revelación que está en el Evangelio. Muy bien, muchas gracias. Adriana. Buenas noches. Fray, que Dios le pague y le bendiga, porque escuchando sus palabras, aunque en 2 episodios muy claros me han quedado, primero la unión de la Santísima Trinidad, para que yo entienda que la unidad de Jesús fue siempre no más, no menos de uno, ni uno, más de uno. Jesús hizo una doctrina social, que es lo que se me ha quedado con lo que sabiamente usted ha expuesto, mi Bray, y es que Jesús hizo doctrina social todo el tiempo, tocando el corazón del hombre. No hizo sino motivar al hombre. Y si desde el interior yo me quedo con esto, Fray, y me corrige, se lo agradezco mucho, es que si yo tengo que hacer una función social, entonces primero es un acto mío de conversión para yo salir a la calle y expresar no solo lo físico, porque eso también lo hizo Francisco. Él primero entendió que era hacer iglesia, era construirle y arreglar el templo físico, y luego entendió con la luz del Espíritu que era esa evangelización, ese tocar al hombre para volver a hacer iglesia. Entonces, mi Fray, con lo que hemos estudiado hasta ahora, me queda algo nuevo, muy valioso, y es que para yo hacer doctrina social dentro de mi iglesia, y que me encantó algo que usted dijo, y es que no solo la iglesia, Dios maravilloso, todas las iglesias, o sea, los que decimos profesar de Dios, hacerlo desde el corazón. Y primero entonces todos tendremos que hacer un encuentro personal con Jesús, pues para ir a dar esa doctrina que se convierta no solamente en el dar material, sino en hacer nueva a una persona dándole el amor, que es lo que no recibo de nadie así nomás, es lo que me llega del evangelizado. Es así, Fray. Sí, muy bien. Ha recogido muy bien y ha retomado muy bien todo. Así es, completamente, así es. Muy bien. Gracias, Fray. Lo quedo. Muy bien. Claudia. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Fray Luis Fernando, por todo esto tan hermoso. Y bueno, me emociona mucho también escuchar como a los compañeros, a Luis Antonio, a Adriana, porque pues es eso. Me gusta mucho Mateo 6:33 cuando dice
El Señor busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Entonces, pienso que, según también lo que escucho a Fray Luis Fernando, nosotros estamos llamados a potencializar, a ayudar a que el hombre encuentre ese proyecto que Dios tiene para él y apoyarlo como hermanos en esa fraternidad para que pueda llegar a realizarlo plenamente. Creo que esa es la tarea fundamental, sin dejar de que esté la caridad material, del servicio, en fin, pero que el tesoro que les tenemos que dar es la buena nueva del Evangelio, es ayudarlos a encontrarse con lo más grande que puede tener un ser humano, que es Dios, tener ese encuentro personal con el Señor, y todo lo demás, el Señor le va ayudando a encontrar ese proyecto que tiene, y ahí le viene todo por añadidura. Y les quería compartir algo que en estos días en la oración escribía, y es relacionado pues como con esta labor, con el trabajo con los hermanos más pobres, con los habitantes de calle y pues todas las personas que encontramos en la misión. Y bueno, dice así: ¿qué les vamos a dar? Pues a qué estamos llamados. Darles una casa en la iglesia, un padre y una madre en Dios y María, un alimento en la palabra y la Eucaristía, un hospital en la confesión y en la oración de adoración eucarística, unos hermanos en nosotros y en ellos mismos viviendo en comunidad, un trabajo en el reino de Dios, en la viña del Señor, un tesoro en el reino de los cielos vivido desde ya en la tierra. Entonces, si les ayudamos a encontrar el reino de Dios, a vivirlo, van a encontrar también ese cielo en la tierra que se vive cuando uno experimenta a Dios vivo a pesar de todas las dificultades, pero que es la plenitud más grande que puede encontrar una persona en la vida. Entonces pienso que no les podemos negar esto a las personas, por más pobres que sean, por menos estudios que tengan, que siempre ese corazón está llamado a entregarse en plenitud a Dios, y ese es el tesoro, y todo lo demás pues también. Sí, es cierto, muy Muchas bien, gracias. exactamente. Es una forma de complementar muy bien. Es decir, nadie está negando que hay que dar de comer, que hay que vestir, que hay que visitar al enfermo, que hay que visitar al prisionero, que hay que ayudar con un medicamento, con unos cuadernitos, es decir, las obras de misericordia del capítulo 25 de Mateo. Pero eso hay que complementarlo precisamente con lo que tú dices, la obra evangelizadora y sobre todo la presentación del reino de Dios a estos hermanos y hermanas. Y lo más importante, lo que hacía Jesús. Jesús era un hombre incluyente. Todas esas personas que eran excluidas por la enfermedad, por la posesión demoníaca, por la religión misma, todas esas personas que eran excluidas, Jesús las incluía dentro de la comunidad y dentro del proyecto del reino de Dios. Entonces eso es lo que hay que hacer. Tantos hombres y mujeres excluidos del proyecto de Dios, que es ser feliz, como lo presentamos el domingo en las bienaventuranzas, que nosotros realmente luchemos porque esos hombres y mujeres también puedan participar en ese proyecto de vida, que es la felicidad, y puedan realmente ser reconocidos con su dignidad humana, que es lo que precisamente se busca en muchos hermanos y hermanas en estas condiciones difíciles de vida. Entonces, lo hace muy bien usted, hermana, reuniendo realmente estos aspectos de la búsqueda de la justicia y también de la respuesta material a las necesidades. Muy bien, preguntas. ¿Quién más? Diana Granados. Hola, ¿me escuchan? Sí, Muy perfecto, bien. Diana, dale. Gracias, Paisita, por esta presentación Hola, Patico tan linda. hermoso, que dicha escucharte, Patico hermoso. Llevo pues muchísimo tiempo, y el paisa que me conoce desde pequeña en todo este tema misional, en todo este tema de entrega a los pobres, y ahora pues mucho más en la Fundación Callejeros de la Misericordia. Yo quisiera que me enseñaras a manejar algo, y a manejar a veces
como el tema del voluntariado, que hablamos que la doctrina social de la iglesia, y que el tema de la entrega del amor, la entrega del corazón, pero cómo manejar, tenemos que aprender a manejar, porque yo divido siempre a los voluntarios en varios grupos, porque está el voluntario que verdaderamente va como por el chisme, como por saber cómo es el cuento y jamás vuelve. Está como el voluntario que también hace las cosas por amor y que va la primera vez, le encanta y vuelve, insiste que lo invitemos y ya después no hay ni siquiera necesidad de invitar porque ya llega a los servicios y ya sabe cómo es. También está el otro voluntario que le encanta si hay un medio de comunicación para mostrarse que mire que yo sí vine, acá estoy, acá me quedo y pues nunca ha ido, sino solamente es por mostrarse. Y esos me causan tanta ira. Está también como el voluntario que si yo hago algo, Diana, y alguien dice gracias, entonces dice no, gracias a Diana, no, gracias a todos. Y yo digo gracias a todos, ¿quiénes? Y pues a la final lo hice yo sola. Entonces también me causa tanta ira porque aunque seamos un grupo y si solamente pues funciona uno, pues las gracias es para uno, pero cuando a veces hay voluntarios que no van sino cada año, cada 2 años a mostrarse, paisita, dame la sabiduría para saberlo manejar, porque es que no me gusta el voluntario que va es por el chisme, no me gusta el voluntario que va es por mostrarse, no me gusta el voluntario que va es porque sabe que lo va a coger una cámara de Caracol para hacer una entrevista. Enséñame a manejarlo. Sí, eso es verdad que, mira, el pobre siempre ha sido oportunidad para mucha gente. Oportunidad para Total. mucha gente. Y son oportunistas. Y eso es realmente, eso es convertir al pobre en un objeto. Si algo bonito tiene la teología de la liberación, aunque es muy criticada, pero si algo bonito tiene la teología de la liberación, es que hizo del pobre un sujeto. Es decir, le dijo al pobre, mire, usted también es capaz de salir de ahí. Decirle a una persona sujeto es reconocerle los derechos y las capacidades que tiene para salir de una situación. Por eso la teología de la liberación habla del pobre como un sujeto histórico. Pero hay también muchas personas que han hecho del pobre una oportunidad y eso es convertirlo en objeto. Eso es convertirlo en objeto. La foto al lado de un pobre, entonces ahí lo importante es que a mí me identifiquen como el que está al lado del pobre, entonces eso me trae a mi aplauso, réditos, certificaciones, reconocimiento. Entonces hemos hecho tristemente, muchos hemos hecho del pobre una oportunidad, sabiendo que es un sujeto histórico con capacidades, con muchos elementos grandes para salir adelante. Lo que hay que hacer precisamente con ellos es despertarles esas capacidades. Yo soy estudiante de filosofía, me encanta mucho la filosofía y la enseño y escribo sobre filosofía y me gusta. Y hay un método que es el método mayéutico en Sócrates. Recuerden, los que hemos estudiado filosofía, Sócrates con su método mayéutico. ¿Y en qué consiste el método mayéutico? Hacerle ver a la persona que tiene capacidades para resolver una situación. A Sócrates le llevaron un esclavo y pues se pensaba que el esclavo era una persona ignorante, menor de edad, que no tenía ninguna posibilidad. Y Sócrates, a punta de pregunta, hizo ver que ese esclavo tenía muchas capacidades para resolver situaciones que se presentaban precisamente allí en el momento en Grecia. Entonces, la mayéutica, y traigo ese método como para decir que el pobre es una persona, un sujeto histórico con capacidades. Lo que pasa es que sus situaciones lo han llevado quizás a obnubilar, a tapar, a ocultar, a descuidar, a aplazar toda esa riqueza que hay por dentro y por eso no puede ser tratado como un objeto. No hagamos del pobre una oportunidad. Él es un sujeto histórico. Entonces, desde ese punto de vista, Dianita, tú tienes toda la razón en estar así inconforme y en estar así con esa actitud de que no entiendes muchas personas que trabajan a tu lado, pero que en realidad lo que están buscando son solo créditos
y felicitaciones y aplausos y satisfacciones personales. Entonces, desde ese punto de vista, ahí no hay nada. Lo que ellos hacen lo puede hacer cualquiera y hasta mejor. Pero entonces es allí donde falta ese dato revelado, es allí donde falta ese elemento cristiano, ese elemento del evangelio que me hace llamar a todo hombre y a toda mujer hermano y hermana. Entonces, creo que desde ese punto de vista tienes toda la razón cuando utilizan la fundación, cuando utilizan el trabajo tan hermoso que hace la fundación como una oportunidad. Tienes toda la razón. Muchas Gracias, gracias. Luis Yamir. Feliz noches a todos, saludos desde Cartagena. Tengo un problema con la cámara, no podré encenderla, pero no podía dejar pasar la oportunidad de manifestar lo valioso que fue la formación de esta noche y cómo a lo largo de todo el diplomado hemos escuchado las palabras misericordia, dignidad, y hoy volvemos a tomar como esa fuerza en esos conceptos y los anoté aquí muy preciso, porque hoy Fray Luis nos menciona algo importante, la filantropía que se ha llenado en la normalidad. O sea, todos queremos hoy ayudar al otro, o eso es lo que vemos, pero de una forma filantrópica. Nunca había visto o nunca había entendido la diferencia entre la filantropía y la forma de evangelizar y de la misericordia que nos invita a la evangelización. El ayudar y formar y enseñar, que es lo que nos invita pues este diplomado para reforzar eso. Estaba recordando en los conocimientos de Francisco cómo fue esa parte de darle dignidad a sus hermanos alrededor. Y pues como Francisco, pues hemos romantizado muchas cosas de Francisco, pero otras cosas muy ciertas era la forma como se desprendía de los demás y cómo él además, o sea, buscaba siempre la forma de actuar, en su forma de actuar, enseñar, de cómo a través de él el Espíritu Santo se manifestaba. Y era la forma de la evangelización que se veía en su época. Y cómo hoy estamos llamados a una forma totalmente compleja, pues en la sociedad nos ha vendido una forma errónea de la felicidad, estamos en un mundo tecnológico que nos absorbe cada rato y hay mucha gente necesitada. Y yo ahorita acordé, tengo muchos amigos, muchas amistades que pues para esta época están buscando útiles para regalar, que para fin de año están buscando ropa para gente, pero siempre es como esa forma de ayudar filantrópica en que nos hemos quedado. Pienso que hoy me llevo muy claro la idea de este diplomado, pues cada vez que hay una formación, como se va reafirmando la necesidad que hay de actuar. Pero me queda como una cuña ahí porque el Fray Luis nos mencionaba que ha sido muy común el trabajar solo. Y ahí me quedé patinando un poquito pensando y perdí la idea de la charla porque es muy común que como comunidad no queramos funcionar, porque como comunidad siempre sobresalen la soberbia, los egos, entonces lo que yo quiera o lo que tú no quieres. Y justo ahorita que mencionó, que habló Diana, creo que es la persona que habló ahorita, cómo hablaba de cómo llega la gente a querer apoyar y es gente a la que uno tal vez no le tenga la paciencia y quiera mandar a 10.000 kilómetros de acá. Pero es como también la parte en que debemos nosotros prepararnos. O sea, hay mucho que hacer, hay muy pocas manos para trabajar y creo que todas las manos que lleguen son bien recibidas. Pero hay que trabajar mucho en la paciencia y lograr un trabajo en comunidad porque pues solo se hace un buen trabajo, pero si nos unimos en comunidad lo haremos mucho mejor. Muy bien, así es. Qué bien. Muy bien, ¿alguien más? ¿Preguntas? ¿Algún otro aporte? Muy buenas noches, profe. Sofía, desde Guapi. Sí, fue para mí muy grato escuchar esta charla del Fray, porque cierto tocó lo que es la dignidad humana y es un punto que nosotros debemos de tener en cuenta sobre todo, porque
para que no prevalezca demasiado lo que es el dame te doy, sino siempre como apuntando hacia el ser. ¿Por qué? Porque la dignidad humana cuenta mucho y vale mucho. Hay que ayudarle al ser humano como que se desenvuelva por sí mismo, como lo decía el Fray en otras palabras. Porque varias veces creemos que la persona pobre es aquella que no tiene que dar, pero esa persona es aún da más que aquellas que dicen que sí dan, porque de esas personas uno aprende demasiado, muchísimo, sino que las oportunidades son las que no se les concibe como ese momento, porque varias veces encontramos personas que han sido despojadas de su población, donde lo han tenido todo y que por X o Y motivo se encuentran en penas de valerse por otras personas para conseguir, por decir algo como para subsistir, sobrevivir, ¿sí? Entonces, como tratar a esas personas como de darle un poquito más, no únicamente como para el momento, sino como para fijarse ya como para el futuro, por decir algo que ellos aprendan a vivir, ¿sí? Eso quería como aportar en esta partecita. Me parece muy bien ese aporte que tú haces, porque en realidad eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Lo que nosotros tenemos que buscar es despertar las capacidades de toda persona. Toda persona tiene muchas capacidades, cualidades, y ese es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro es precisamente despertar todo eso que está dormido, quizás por la pobreza, por el hambre, por la droga, por el abandono, por la exclusión. Entonces nos toca a nosotros despertar todas esas capacidades que hay en los seres humanos para que ellos sean sujetos precisamente de su propia historia y para que ellos sean sujetos de su propia vida. Entonces, desde ese punto de vista, por eso es tan importante la minoridad, y nosotros nos llamamos orden de frailes menores, y la minoridad consiste en eso. La minoridad consiste en que yo me pongo en el plano del más pobre, del más necesitado, pero no me quedo ahí, yo subo con él. Esa es la minoridad. El sentido de la minoridad, cuando Francisco nos habla de minoridad, es eso: ponerme en el plano del más pobre, el más frágil, el más necesitado, pero no para quedarme ahí, sino para surgir con él. Por eso la minoridad es un movimiento, doble movimiento, hacia abajo y hacia arriba. Entonces, todos nosotros tenemos que hacer eso, ponernos en los zapatos del pobre, del frágil, del vulnerable, del necesitado, pero no quedarme con él. Ay, no, yo no hago nada ahí. Eso es compartir la pobreza. Eso no tiene sentido, sino salir justamente con él para arriba, y que él mismo descubra sus capacidades y todo lo que tiene para responder en su vida. Entonces creo que desde ese punto de vista, por eso la minoridad es un elemento muy, muy importante en un trabajo de proyección social, porque yo me pongo a la par, pero salgo con él. No me quedo allá hundido con él, salgo a la par. Eso es lo que hizo Jesús en la resurrección. Bajó hasta el Sheol, hasta donde están los muertos, y resucita precisamente. Saca del Sheol, saca del infierno, saca de los que están allá sometidos por el reino de la muerte. Él se viene con todo ese gentío, y es allí donde precisamente se entiende la resurrección. Entonces, la minoría es un acto resucitador. Se pone uno en el plano de la persona, pero sale con ella. Entonces, eso es lo que necesitamos buscar, y me parece que Sofía lo ha expresado muy bien, lo que significa precisamente esto de la dignidad humana en el sujeto como tal. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Fernando, por acompañarnos, habernos acompañado en esta noche. Ojalá nos pueda compartir su presentación, que hay unas ideas claras que recoge mucho de lo que se trabajó en este documento. Yo igual tengo también el documento que se los podré compartir. Ojalá sea tema de lectura y también de enriquecimiento, también de aportes de ustedes para
seguir en esta construcción en que estamos de este documento. Los invito a que emprendan sus cámaras en este momento. Hace rato no los veo, entonces quisiera pues como verlos. Eso, muy bien. Muchísimas gracias. Eso, muy bien, muchas gracias. Hace rato no los veo. Entonces, qué maravilla que nos podamos ver. Yo sé que es difícil a veces. Bueno, qué bien, felicitarlos porque ahí estamos. Ahí vamos, hoy 26, 27, estuvieron ahí intermitentes. Invitar a todas aquellas personas que están por ahí con dificultades todavía de conectarse o que se conectaron el martes, pero hoy no pudieron conectarse, para que se conecten. La idea es que estamos 43 personas inscritas. La idea es que podamos terminar esas 43 personas. Bueno, algunos avisos parroquiales para que ustedes los tengan presentes. Uno, ya les envié el taller que nos envía el profesor Alfonso, el doctor Alfonso Insuasti, para que ustedes se reúnan con sus equipos y lo puedan trabajar. Esto es supremamente clave, supremamente importante, que con sus equipos reflexionen y sigan trabajando en esa construcción, porque a partir de ahí es que vamos a tener lo que ya sería el actuar, ¿sí? Que es qué vamos a hacer, cuál es la iniciativa que vamos a poner a rodar en nuestra parroquia, en nuestro colegio, en la universidad, donde quiera que estemos trabajando, ¿no es cierto? Porque pues que, claro, finalmente cuando nosotros podemos a rodar una iniciativa es cuando aprendemos, ¿sí? Una cosa es tener todos estos conocimientos ahí sobre la mesa, en el cuaderno, los apuntes, en unos videos, y otra cosa es llevarlos a la práctica, ¿no es cierto? En las charlas abiertas, el próximo martes, el miércoles 8 de febrero, tendremos nuestro cineforo, ¿sí? Que es un espacio abierto. La vez pasada tuvimos 67 personas. ¿Será posible que completemos las 80? Bueno, y si podemos subir un poco más. Eso depende de ustedes, de enviarle a muchas personas, de compartirlo a muchas personas que nos puedan acompañar. Entonces, ahí hay una tarea importantísima. Empecemos desde ya, para que este miércoles pueda estar muchísima gente en este cineforo. Recuerden que hay 2 personas que nos van a acompañar. Entonces está el diácono Alirio Cáceres, que es una persona que ha estado reflexionando mucho este tema. Fray Jairo Santiago, que también viene trabajando con todo el movimiento Laudato Si, y que también nos van a aportar cantidades desde estos comentarios. Pero claro, iniciamos con ustedes ese cineforo. Esa ficha hay que llenarla. Quien no la tenga llena, pues ojalá este fin de semana se ponga y vea el documental, que es hermosísimo. Ese documental es súper hermoso, ¿no es cierto? Es un momento de contemplación, pero un momento también hermosísimo de cómo nace la Laudato Si. Entonces, tomen sus notas, recuerden que van a tener notas adicionales, van a tener unas décimas adicionales ahí para las que tienen 5, pues bueno, no pasa nada, las puede compartir con otra persona, pero las que van en 4,5, pues pueden completar el 5. Entonces, yo creo que es motivarnos, es animarnos muchísimo a las personas que están compartiendo con nosotros en todo este proceso. Muy bien. Y la última invitación es que yo siempre lo hago en estas escuelas, en estos centros de formación, y es que ponemos de moda tantas cosas que somos capaces de poner de moda, ¿cierto? Entonces, ¿qué está de moda? Este está de moda. ¿Por qué no ponemos de moda la doctrina social de la iglesia? Pongámosla de moda, pongamos de moda la doctrina social de la iglesia. Entonces, creo que es una tarea nuestra. No solamente nos formamos, sino que también nosotros nos convertimos en unos multiplicadores de la doctrina social de la iglesia, que muchas personas no se han acercado a abrir ese baúl y encontrar ese tesoro tan grande que hay allí, ¿sí? No olviden, sí, en la mañana, en la madrugada, ya cuando uno no puede dormir, se levanta y entonces saca el librito que tiene ahí de la doctrina social de la iglesia y lo lee, ¿sí? A veces uno no puede dormir, entonces pues leamos la Deus Caritas a las 3 de la mañana, que no, el sueño no nos deja entonces estar tranquilos. Leamos los documentos. Yo creo que yo le aprendí mucho a mi formador, que fue un jesuita muy especial, el padre Sergio Bernal. Miguel, si usted no lee los documentos, no va a aprender doctrina social de la iglesia, ¿sí? El documento que les haya gustado, hemos hecho un recorrido grandísimo. Que yo estoy trabajando la labor en Exercens porque es que me fascina todo el tema, el trabajo espectacular. No que la Fratelli Tutti, porque él soltó el capítulo 5 que habla de la política como ese servicio al bien común, espectacular.
no que el 80º años del Papa San Juan Pablo II, que es espectacular, no que yo quisiera leer la Pacem in Terris porque yo quiero trabajar en la construcción de la paz, o que yo quisiera leer Rei Socialis. la solicitud Rei Socialis. Eso es hermosísimo, ¿no es cierto? Que tiene que leérsela muy de la mano con la Populorum Progressio, ¿sí? Del Papa Pablo VI, que eso es también de todo lo que es el desarrollo humano. Bueno, cualquier cantidad de documentos que hay hermosísimos, pero el desconocimiento tan grande que hay porque no los leemos. Y si no los leemos, pues ahí nos vamos a quedar en lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, saquen tiempo para leer, saquen tiempo para poner de moda la doctrina social de la iglesia. Listo, pongámosla de moda, ¿sí? Yo me acuerdo que en una de las escuelas hablábamos de eso y mandaron a hacer camisetas, entonces llegaron a exponer con las camisetas de una frase alusiva a la doctrina social de la iglesia. Eso fue muy interesante. Bueno, eso ahí son iniciativas de la gente, pero vamos contagiando a los demás y eso es lo que nos interesa. Contagiamos a los demás también del franciscanismo, o sea, definitivamente no hay nadie más que ha difundido la doctrina social de la iglesia que es el mismo franciscanismo, ¿no es cierto? Y es Francisco de Asís que siguió a Jesús y hizo la misma obra que fue la opción preferencial por los pobres, por los más necesitados. Fray Luis Fernando, regálanos la bendición en esta noche, que ya veo con cara de ya hay varios ojos empijamados aquí. Entonces, regálenos la bendición, ya hay ojos empijamados, con gafas y todo. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este centro de formación, por esta iniciativa pues que buscamos a nivel provincial de formar a todos nuestros laicos, hombres y mujeres, en estas ideas sociales para que el trabajo social esté bien engranado en la obra evangelizadora que hacemos a lo largo y ancho de nuestra provincia franciscana. Démosle gracias a Dios por este tiempo, por este espacio, por esta oportunidad de encontrarnos como hermanos y hermanas que compartimos una misma fe, un mismo evangelio y una misma espiritualidad franciscana. Por todo esto, entonces, digámosle al Señor que nos bendiga, diciendo que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Que muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Amén. Vuelva al Señor su rostro hacia ti y te conceda su paz. Amén. Amén. Señor, bendiga a sus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios los bendiga, saludes a sus familias y bueno, ahí nos estamos viendo en el camino. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, que pasen buena noche. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches Muy para bien, todos tenemos y la todas. tarea de invitar al Cineforo, ¿no es cierto? Ok, sigamos trabajando en esa tarea fuerte. Chao, Paz y pues, se bien. cuidan. Feliz Gracias, noche, Dios Fray bendiga. Fernando, muchas gracias. Bueno, con gusto. Chao a todos. Gracias, hermano. Ok, chao. Paz y bien. Paz y bien. Chao, Heriberto. Chao, chao. Chao.